Buenas tardes. Bueno, para dar inicio a la sesión ordinaria del día 28 de mayo del año 2025, siendo las 19:35, invito a un concejal de cada bloque a izar el pabellón nacional. Comenzando con el orden del día, pongo a consideración el acta número 1153. Concejal Rodríguez. Gracias, presidente. Para su aprobación. Pongo a votación del cuerpo la aprobación del acta, aprobado por unanimidad. Comenzamos con los mensajes del Departamento Ejecutivo. Punto 1. Expediente 34/2025. De mi mayor consideración, por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a todo el cuerpo del Honorable Consejo Deliberante a los efectos de elevar respuesta a la comunicación número 12/2025, referida al funcionamiento del frigorífico municipal. Sin otro particular, saluda a usted con la más distinguida consideración, Iván Oscar Moral. Todos los concejales deben tener en su poder la respuesta del informe, del pedido de informe, así que para conocimiento del cuerpo. Seguimos con las peticiones particulares. Guaminí, 20 de mayo de 2025. Al Honorable Consejo Deliberante. En representación del Espacio Integral Distrital, me dirijo a este Honorable Consejo con el fin de solicitar se revea la ordenanza que establece el monto de la tasa de alumbrado público, incluido en la factura de la empresa que provee el servicio de energía eléctrica, que la Ley 10.740 habilita a fijar el monto y el cobro de la tasa a cada municipio con esa modalidad. Este monto en Guaminí está fijado en un 30% del total imponible. Fijar un monto fijo será más razonable que un porcentaje. Es incompatible el cobro de un porcentaje sobre la factura, siendo que el servicio de alumbrado público es constante y no tiene vinculación alguna con el consumo domiciliario sobre el que se grava esta tasa, resultando oneroso en los domicilios o comercios con alto consumo eléctrico. Priorizando el interés común, promovemos la equidad y razonabilidad del valor del servicio, el cual puede no ser uniforme en todo el distrito. Atentamente, Ignacio Zabaleta. El cuerpo tiene la palabra. Sí, concejal Rodríguez. Gracias, presidente. Para su pase a comisión. Pongo a consideración del cuerpo el pase a comisión, aprobado por unanimidad. Comenzamos con los despachos de comisión. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Honorable Consejo. Reunida la Comisión del Título para dar tratamiento al expediente 51/2025, donde el Departamento Ejecutivo eleva decretos 309 y 310, derechos a costa y valores temporada invernal en los balnearios, os aconseja su aprobación. Firma José María Crespo, presidente, Nicolás Fabri, secretario, Silvina Prieto, vocal. El cuerpo tiene la palabra. Concejal Crespo. Para su aprobación, presidente. Pongo a votación del cuerpo la aprobación del despacho, aprobado por unanimidad. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Reunida la Comisión del Título para dar tratamiento al expediente 53/2025, donde el Departamento Ejecutivo eleva modificación a la ordenanza 30/2025 sobre derechos a costa, os aconseja su aprobación. Firma José María Crespo, presidente, Nicolás Fabri, secretario, Silvina Prieto, vocal. El cuerpo tiene la palabra. Sí, concejal Crespo. Para su aprobación, presidente. Pongo a votación del cuerpo la aprobación del despacho, aprobado por unanimidad. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación y Acuerdos. Reunidas las comisiones del título para dar tratamiento al expediente 47/2025, donde el Departamento Ejecutivo eleva pliego de bases y condiciones
para la concesión de la unidad turística fiscal número 18, Balneario Cochicó, os aconseja su aprobación. Firma por legislación de acuerdo Juan Cruz Rodríguez, presidente, Verónica Regalía, secretaria, Silvina Noble Ferreira, vocal. Por Hacienda y Presupuesto, José María Crespo, presidente, Nicolás Fabre, secretario, Silvina Prieto, vocal. El cuerpo tiene la palabra. Concejal Rodríguez. Gracias, presidente, para su aprobación. Pongo a votación del cuerpo el despacho, la aprobación del despacho de comisión. Aprobado, sí, por unanimidad. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Reunida la Comisión del Epígrafe para dar tratamiento al expediente 67/2025, donde el Departamento Ejecutivo eleva a decreto 371, incremento de tasas a partir del 1 de junio, os aconseja su aprobación. Firma José María Crespo, presidente, Nicolás Fabre, secretario, Silvina Prieto, vocal. El cuerpo tiene la palabra. Concejal Crespo. Para su aprobación, presidente. Pongo a consideración del cuerpo la votación. Aprobada por unanimidad. Despacho de las comisiones de legislación y acuerdos, Hacienda y Presupuesto. Reunidas las comisiones del título para el tratamiento del expediente 65/2025, donde el Departamento Ejecutivo eleva decreto 372 sobre modificaciones a la ordenanza impositiva, os aconseja su aprobación. Firma por Hacienda y Presupuesto José María Crespo, presidente, Nicolás Fabre, secretario, Silvina Prieto, vocal. Por legislación y acuerdos, Juan Cruz Rodríguez, presidente, Verónica Regalía, secretaria, Silvina Noble Ferreira, vocal. El cuerpo tiene la palabra. Sí, concejal Crespo. Para su aprobación, presidente. Pongo a votación del cuerpo la aprobación del despacho. Aprobado por unanimidad. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La Comisión del Título, reunida para el tratamiento del expediente 66/2025, donde el Departamento Ejecutivo eleva proyecto de ordenanza, plan de regularización de deudas, os aconseja su aprobación. Firma José María Crespo, presidente, Nicolás Fabre, secretario, Silvina Prieto, vocal. El cuerpo tiene la palabra. Para su aprobación. Concejal Prieto. Gracias, presidente. Bueno, para contarles un poquito a los vecinos cómo fue que tratamos este proyecto, y antes que nada agradecer la predisposición que se ha tenido desde el equipo económico municipal para trabajar sobre todas las dudas que fueron surgiendo, tanto con nuestro bloque como con el bloque Juntos. Realmente hemos podido trabajar en forma respetuosa y cordial, y valoramos mucho esta cuestión. Volviendo a la ordenanza, y para contar un poquito, como decía, a los ciudadanos, desde el Ejecutivo y en consenso con este cuerpo, se pensó en implementar en forma excepcional un plan de pagos, una moratoria, que permita a los contribuyentes aliviar la situación económica y poder de esta manera regularizar diferentes situaciones irregulares. El plan incluye todas las tasas de servicios y mejoras, y serán incluidas las cuotas adeudadas hasta el momento de la realización del plan. El plazo del plan va a ser hasta 12 cuotas, 12 meses, pagadero en 12 cuotas mensuales. Se abonaría la primera cuota al momento de suscribir el plan, y los descuentos a aplicar van a ser, si se suscribe el plan antes del 31 de agosto, por pago contado y hasta en 3 cuotas, un 60% de descuento a los intereses, hasta 6 cuotas un 50%, hasta 12 cuotas un 40%. Si el plan se suscribiera posterior al 31 de agosto, tendrían tiempo hasta el 30 de noviembre, y los descuentos aplicados serían pago contado y hasta 3 cuotas el 40%, 6 cuotas 30% y hasta 12 cuotas el 20%. Estas serían las especificaciones básicas del plan, y era solo para poner en conocimiento a la población. Si nadie más quiere agregar algo, para su aprobación. Gracias, concejal. Pongo a consideración del cuerpo la aprobación del despacho. Aprobado por unanimidad. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Reunida la Comisión del Título para el tratamiento del expediente 22/2025,
donde el Departamento Ejecutivo eleva proyecto de ordenanza sobre compensación y convalidación de excesos presupuestarios al cierre de ejercicio año 2024, os aconseja su aprobación. Firma José María Crespo, presidente, Nicolás Fabri, secretario, Silvina Prieto, vocal. El cuerpo tiene la palabra. Concejal Crespo. Para su aprobación, presidente. Pongo a consideración del cuerpo la aprobación del despacho. Aprobado por unanimidad. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Reunida la Comisión del Título para el tratamiento del expediente 22/2025, donde el Departamento Ejecutivo eleva rendición de cuentas de ejercicio año 2024, os aconseja su desaprobación. Firma por Hacienda y Presupuesto en mayoría José María Crespo, presidente, Nicolás Fabre, secretario. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Reunida la Comisión del Título para el tratamiento del expediente 22/2025, donde el Departamento Ejecutivo eleva cierre de ejercicio año 2024, os aconseja su aprobación. Firma por Hacienda y Presupuesto en minoría Silvina Prieto, vocal. El cuerpo tiene la palabra. Concejal Prieto. Gracias, presidente. Habiendo analizado la rendición de cuentas del ejercicio 2024, hemos decidido desde nuestro bloque aprobar la misma, teniendo en cuenta lo complejo del contexto que estamos atravesando. Si me permite, voy a dar lectura del análisis realizado, de la rendición de cuentas del ejercicio 2024 y de la documentación que avala el mismo, confeccionado de acuerdo a las normas legales vigentes, reforma financiera en el ámbito municipal, la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad, la Constitución Provincial y la Ley de Presupuesto Provincial. Al cierre de ejercicio 2024, se ejecutó un presupuesto aprobado originalmente por la suma de aproximadamente 9.285 millones, ampliado por ordenanza y o decretos en 4.787 millones, quedando un definitivo de 14.073 millones. Del total de los egresos del periodo, se destinó a sueldos, salarios y contribuciones 11.059 millones, el 72,58% del presupuesto de libre disponibilidad, quedando el resto para ser destinado a las demás obligaciones que debe enfrentar el municipio. En este periodo, la inflación anual acumuló un incremento del 117,8%, por lo cual lo presupuestado a principio de año fue imposible de respetar, ya que debido al contexto económico del país hubo que adaptar y cambiar algunas prioridades con respecto a las metas presupuestadas originalmente. De manera clara y como es de público conocimiento, se puede observar también que Nación no envió prácticamente nada de recursos para el ejercicio 2024. Del total de los recursos percibidos, solo el 0,03% corresponde a Nación, el 0,03%. El 75,27% a provincia y el 24,70% al municipio. Es importante también remarcar que el total de deuda con proveedores es del 6,76% del presupuesto. Y para finalizar, cabe destacar que si bien el presupuesto original más sus ampliaciones no llegaron a cubrir los gastos devengados, el déficit que se ve en el resultado del artículo 43 y 44 era de esperar, dado el contexto inflacionario que se vivió durante todo el año 2024. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, concejal. Me pidió la palabra el concejal Crespo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nos encontramos nuevamente tratando una rendición anual, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. La rendición anual que hoy vamos a tratar de analizar no es más ni menos que el cumplimiento del presupuesto anual y todas las metas propuestas y contenidas en él. Este presupuesto, que fue aprobado por este Consejo por unanimidad hace casi un año y medio, nos decía que el total de pesos a gastar durante el 2024 iba a ser de 9.285 millones. Y lo que efectivamente terminó disponiendo para su uso fueron, según nos describe la memoria anual de contaduría,
de 16.957 millones, contando los fondos de libre disponibilidad, con afectación, cuentas especiales, etcétera. Es decir, un 82% más de lo que originalmente acordamos y aprobamos. Seguramente se va a decir que es inflación, ¿no es cierto? No, no es inflación. El presupuesto tenía una inflación calculada e incluida dentro del mismo, y además tanto es así que en la ordenanza impositiva para 2024 se incluyó un 70% en el mes de diciembre de 2023, conjuntamente con la aprobación del presupuesto, para adecuar las tasas al desastre inflacionario de más del 200% del gobierno anterior. Luego, en marzo y en agosto de 2024, de común acuerdo, se actualizó en un 50% y en un 10% respectivamente. Esto permitió que los contribuyentes no se encontraran en el mes de enero de 2024 con un descomunal aumento de tasas, derechos, etcétera, difícil de pagar en un inicio de año, como recordamos, muy difícil y que quedará para la historia de todos nosotros. Además, este cuerpo aprobó por unanimidad, cuando promediaba el año, un plan de cuotas parecido al que estamos aprobando hoy, para tratar de mejorar y facilitar el cumplimiento de pagos de tasas. Así que miremos como miremos el número de la inflación, la inflación no fue el culpable de este desfasaje. Pensemos solamente que comenzamos el 2024 con un 20% mensual en el mes de enero y culminamos el año con casi 2,7% de inflación mensual y 120 de inflación anual. 100 puntos menos que 2023, que fue el año de más alta inflación desde 1990, es decir, 33 años atrás que no llegamos a una inflación tan alta. Muchos de los que están aquí presentes eran niños en ese momento, señor presidente, nosotros un poquito más criados ya. Pasemos a alguna planilla. Bueno, aquí se describe lo que comentó también la concejal, no voy a abundar, pero bueno, ahí están descritos los ingresos de dinero, tanto en el orden municipal, provincial y nacional. Como bien dijo la concejal, el aporte o el ingreso de dinero del gobierno nacional fue mínimo, estaba presupuestado, recordemos, 25.500.000. Y con las modificaciones y demás se llegó a 78.757.000 lo aportado por el gobierno nacional. El total general, como se ve en la primera columna, fue de 9.285 y el total devengado 15.451.280.000 pesos. Es decir, un 60% más de lo que originalmente se dijo. Vamos a tratar de analizar ahora el gasto por inciso, que nos va a permitir ver con más claridad lo que estamos hablando. Bueno, aquí podemos ver en las distintas secretarías con los importes correspondientes al presupuesto, y debajo, lo que está en negrita, la rendición de ese presupuesto que en su momento aprobamos. Primero tenemos Administración Central, que incluye dentro de sí misma toda la gestión municipal propiamente dicha, el juzgado de faltas, oficina legal y técnica, la oficina de regularización de tierras y viviendas. Y en esta secretaría, o mejor dicho, en esta dependencia municipal, no se observan números que revelen gran diferencia entre entre lo presupuestado y lo efectivamente realizado, salvo en servicios no personales y en bienes de uso, que no tuvo presupuesto. Con respecto a turismo, en esta secretaría están incluidas dos direcciones, una es turismo y la otra es medio ambiente.
que dentro de esta dirección está el PROE común. Se destacan los números de servicios no personales en ambas direcciones, que totalizan 115 millones en total. Por otro lado, los bienes de uso común tienen una gran diferencia con el presupuesto. Podemos apreciar que en servicios no personales la diferencia es del 135,8% y en bienes de uso 1.641% de diferencia entre presupuestado y ejecutado. En salud, esta secretaría es la más amplia del municipio, tiene un 55% en más en gastos de personal, 71% más en gastos de consumo y 135% más en servicios no personales. Es un área que es bastante compleja, entendemos que es difícil de presupuestar y no voy a hacer ningún otro comentario al respecto. Obras públicas. Llaman la atención dentro de esta secretaría las diferencias con lo presupuestado en rubros bienes de consumo y bienes de uso. Si bien hay un componente importante de combustible, sobre todo en la parte vial, sorprende el gasto de 360 millones en equipos de transporte, elevación y tracción, junto a construcciones en bienes de dominio privado que son de 343 millones. Veremos también otros gastos después en la parte vial que justifican en parte los montos, aunque no la diferencia entre presupuestado y ejecutado. Secretaría de Desarrollo. Esta es un área donde creció mucho el gasto en personal, no porque haya aumentado la cantidad de personas ocupadas, porque actualmente tiene 40 personas, se presupuestaron 24, pero se reestructuró a principio de año, aumentando sus directores y el ingreso de un secretario. Es una secretaría que debería llamar más la atención por su aporte a la actividad del municipio, ya que su ejecutado es el cuarto en cuanto a volumen de sueldos. Y, como lo dice bien su nombre, debería ayudar al aporte, a desarrollar justamente el aporte para el municipio. Servicio de deuda, importante el crecimiento, seguramente, y teniendo en cuenta el total del presupuesto, es inferior a un 4%, parecería que no fuera importante en función de lo gastado. Secretaría de Gobierno. Observamos que la diferencia en pesos con respecto al presupuestado está en el gasto de personal. Esta área, junto a la de salud, son los que más recursos humanos utilizan. Si vemos el porcentaje, está dentro de los parámetros. No así los gastos en bienes de consumo y bienes no personales, con un 81 y un 69% entre presupuestado y ejecutado. Tenemos en cuenta que dentro de esta área se encuentran las delegaciones, la gestión urbana de la ciudad cabecera de Guaminí, cultura, prensa, bromatología, dirección de mujeres y género, deportes, entre otros. Secretaría de Hacienda. Pese a mantener la misma cantidad de personal, bajó el gasto en ese rubro, casi un 30%, y el gasto total en casi un 23%. Si esta cuenta se aplica al total del municipio, de reducir en un 23% el gasto, tendríamos en caja hoy día 3.500 millones, presidente. Secretaría de Educación. Me hubiese gustado haber tenido algún dato más de los porqués de esta secretaría, pero no llegamos a poder tener un diálogo con la señora secretaria, así que será parte seguramente de una reunión posterior a esta rendición. Pero bueno, someramente quería mostrar dónde están las diferencias con el presupuesto. Personal 48%, bienes de consumo 6.633,4%, servicios no personales 3.388% de diferencia, y en bienes de uso se gastó menos, pero el total termina con un 629% sobre lo presupuestado.
realmente es mucho. Parte de estos gastos se pagan con el fondo educativo, tanto en sueldos y seguramente algo de infraestructura. La diferencia con lo presupuestado es de 300 millones de pesos. Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante representa un 0,90% del total del presupuesto. Tuvimos una diferencia de un 2,7% en gastos de personal que no se pudo compensar, con un gasto en un 74% menos de bienes de consumo, casi un 14% menos en servicios no personales y un 87% menos en bienes de uso. Pese a todo eso, quedamos en negativo con respecto al presupuestado en un 2,7%. Señor presidente, vio que uno escucha seguido al señor intendente, al gobernador, y eso me motivó a ver algunos archivos, porque realmente yo no entendía algún número, y resulta que juntando y viendo las rendiciones y presupuestos que me ha tocado tratar, pensando que ya estamos en el último año de mandato, veo que en el año 2021 el presupuesto fue de, voy a redondear para hacerlo más fácil, 986 millones de pesos. Con modificaciones, la rendición llegó a 1.472 millones, es decir, un 47% más. 1.472 millones, presidente. Si eso lo trasladamos a dólares para poner algo, lo podríamos haber puesto en cualquier otra cosa, ¿no? Pero digo dólares porque es algo que todos manejamos, sabemos las cotizaciones, sabemos lo que vale y qué significa. A dólares oficial de ese momento, que estaba a 105 pesos, recibimos un presupuesto de 14.020.000 dólares. Si lo hacemos con el dólar blue, que tenía en ese momento, no teníamos dólar libre, si estamos con el cepo que se liberó hace poco, la cotización del dólar en ese momento era de 208 pesos, o sea, el doble casi del oficial. En millones de dólares recibimos 7.070.000. En el 2022, siguiendo con la misma lógica, presupuestamos 1.728.800.000, se modificó en 1.570 millones y completamos un recurso vigente de 3.298 millones, un 83,9% más en pesos. El dólar oficial en ese momento ya estaba en 179,20. En dólares significó 18.480.000 lo recibido. Pensemos que en el 2022 fue cuando ingresó todo el dinero de todas las obras nacionales y provinciales, que hoy la mayoría de ellas lamentablemente están inconclusas. El dólar blue ya estaba en 346 pesos. Así todo, en dólares, fueron 9.532.000. En el 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández, el recurso que habíamos estimado, o sea, por lo presupuestado, fueron 3.535 millones, una modificación de 3.300 por fondos que entran y modificaciones propias de la actividad. El recurso con que contó el señor intendente fueron de 6.879 millones, un 101,7% más de lo presupuestado. El dólar oficial ya valía 818, que fue la famosa devaluación del inicio del gobierno del actual presidente Milei. Por lo tanto, lo recibido, traducido a dólares oficiales, fue de 8.400.000
402.300 pesos. Y en dólares blue, 6.880.000 pesos, redondeando. El año pasado, el 2024, que estamos hoy tratando de explicar los números, fue el año que la concejal preopinante y al inicio de mi alocución dijimos que no habíamos recibido fondos del gobierno nacional, lo cual es cierto, el ingreso fue mínimo, se habían presupuestado 25.500.000 y recibimos algo así como 80 millones. Completamos, después de 6.100 millones de modificación, 15.401 millones de pesos. La diferencia con el presupuestado, acordémonos de todo lo que comenté, que hubo en el medio del año modificaciones, primero del 50%, después del 10%, y habíamos arrancado con una modificación en el mes de diciembre, previendo y tratando de acomodar el desfasaje anterior de un 70%. Igualmente la diferencia llegó a un 60,4%. El dólar oficial, aún no liberado, costaba 1.032 pesos, el total de dólares recibidos 14.924.700 pesos. Si vamos a dólares blue, traducidos serían 12.680.000 pesos. Cabe aclarar que todos estos números los pueden controlar si quieren, están tomados de una aplicación muy conocida por todos, el último día hábil del año, y así hicimos con el dólar blue y el dólar oficial. Hacía este comentario porque nos llama a todos la atención, y a mí me llamaba sobremanera, de cómo nos podíamos haber equivocado tanto o estar tan lejos de la realidad. Y realmente nos damos cuenta de que, salvo en el año 2022, que fue importante, si hablamos de dólar oficial, 18.400.000 contra 15 millones del año pasado. Si tomamos el dólar blue, que realmente marcaba la realidad que se vivía, porque nadie nos compraba ni nos vendía dólares al valor del oficial, el año pasado fue el mayor ingreso de dólares al distrito, 12 millones, oficiales 14.900.000 para hablar en plata. Me parece importante, contra los 8 millones del año anterior, o sea, la diferencia en pesos de un año en otro es sumamente importante. Digo esto porque también tiene que ver todo esto con algo que se dice diariamente, y a veces se dice y se repite, pero no se sabe por qué. Sabemos que la situación está difícil, sabemos que no es fácil hacer rendir el dinero, porque claramente después de más de 12 años de inactividad o de falta de producción y de estar prácticamente parado el país porque no crecía, el arrancar no es fácil, y algunas actividades obviamente arrancan antes que otras, pero justamente las que nos dan el mayor volumen de dinero en coparticipación son las de consumo, porque nosotros somos copartícipes del IVA, por ejemplo, que son los gastos que habitualmente hace cualquier ciudadano. Esto da un poco por tierra con el discurso del señor gobernador y del señor intendente. No quiero decir con esto que todo el problema esté ahí, claramente que no está ahí. Pero es para acentuar de que cada uno tiene que asumir la culpa y la responsabilidad que le corresponde en la tarea que realiza. Y hacerse cargo si se equivocó en algo, y no tratar de zafar o culpando a otro de las desventuras. Vamos a proseguir. Quería mostrar algo que marca un poco uno de los problemas que tuvimos en el año.
que fue el tema de red vial. En red vial podemos ver que, bueno, los gastos de personal financiados por el Tesoro Municipal fueron de 331 millones de pesos. Los servicios no personales y bienes de uso, también pagados desde el municipio, fue de 12.600.000. Y después, lo que sigue es lo que se paga desde provincia, que es coparticipable desde el impuesto inmobiliario que pagan los productores. Total de bienes de consumo 209 millones, servicios no personales 52.800.000, bienes de uso 5.400.000. El total que la provincia nos envía por fondos afectados y afectados a red vial, 267.300.000. El total de financiamiento del Tesoro y fondos municipales, 344.000. Así que el total de la red, de lo invertido o gastado en red vial, fue de 611.900.000. Para que tengamos idea de cómo se usa y en qué se usa, la tasa y lo cobrado por conservación de red vial del ejercicio, más la red vial que se pagó de ejercicios anteriores y lo que corresponde a Fondo de Modernización Vial, suman 1.587 millones. 1.587.500.000 a 611 millones que fue el gasto. Hay ahí un montón de dinero, 800 millones más o menos, redondeando, que no, claramente no fueron afectados a red vial, por lo menos los caminos no dicen eso. Y llegamos al mes de marzo y bueno, el evento climático sabemos que fue importante, pero también sabemos que si los caminos hubieran estado en condiciones, no hubiéramos estado tan afectados. Pasamos a... Quería mostrar nada más, para que veamos, esto es el detalle de los fondos educativos que recibe el municipio por coparticipación. Los ingresos, como se ven, son de 586 millones. Y ahí se cumple con la premisa del 40% que se ve en la columna de transferencia de ingresos, 200.500.000, que fueron afectados a obras de infraestructura. Los otros casi 380 millones fueron afectados al pago de sueldos de educación, pero al pago de sueldo. Solamente quería hacer un comentario. El Tribunal de Cuentas, mejor dicho, la legislación dice que el 40% de estos fondos tienen que ser afectados a infraestructura sí o sí, cosa que el municipio ha hecho. Y el resto afectado a educación. Lo que no dice en ningún lado que sea sueldos. O sea, se supone que son fondos para invertir, no para gastar en gastos corrientes. Es una lástima ese volumen de dinero, 380 millones, que no se invierten en infraestructura, básicamente porque tenemos muchos problemas de infraestructura y quería listarlos, hacer una pequeña lista para que todos repasemos de las deficiencias y problemas que tenemos en distintas escuelas. Tomé algunas para ejemplo, pero seguramente el que esté escuchando va a decir, ¿y mi escuela? ¿Y mi escuela? Por ejemplo, faltan obras para conexión de gas de Bonifacio, Centro Complementario 803 y Escuela Primaria 2.
Guaminí, Escuela Secundaria 5, Escuela Especial 502, Jardín 901 y Centro Complementario 802. Otras obras que están pendientes en la Escuela Primaria 32, baños y patio, esto es en la localidad de Garré, ampliación del Centro Complementario de Garré, Escuela Técnica número 2, techos, Secundaria 5, cielos rasos, y hay algunas más que, bueno, no viene al caso listarlas, pero bueno, podemos seguir. Estamos hablando de obras importantes y necesarias para la educación. Bueno, con respecto a red vial ya lo comentamos. Vamos a ir terminando por mi parte. Señor presidente, agradezco la paciencia y el respeto de los presentes. Hemos tratado de analizar esta rendición desde el sentido común, puntualizando los números que llaman la atención, apuntando y pensando que debe haber un después de estos números y de esta rendición y de esta sesión. Siempre hemos estado abiertos a ayudar y complementarnos con el Ejecutivo. No le hemos puesto palos en la rueda bajo ningún punto de vista. Creo que hemos aprobado todo lo que nos ha venido a pedir, algunos con alguna modificación, siempre hemos acordado, y esa es la idea de ahora en más. Pero también la idea tiene que ser el hacerse cargo y cambiar esto, porque realmente estamos esperando el cambio y el cambio no sucede. Bueno, quería comentar esto, que es lo que dice la última hoja de la rendición, el resultado del artículo 44. El artículo dice: recursos corrientes de capital percibido, 14.893.938.300,44 centavos. Los gastos corrientes y de capital devengado, 15.849.081.809,90 centavos. Entonces el resultado del artículo 43 es de 955.143.500 pesos negativos. Los saldos de caja y bancos del ejercicio anterior, 232 millones de pesos. El servicio de la deuda, 411.400.000. Por lo tanto, el resultado es de 1.134.355.155,75 negativos. O sea, arrancamos el año con casi 1.200 pesos en contra. Usted lo sabrá mejor que yo, señor presidente. 1.200 millones. ¿Qué dije? Pesos. Perdón. 1.200 millones, sí. Claramente, bueno, usted lo sabrá porque todavía hay proveedores de aquí del Consejo que no han cobrado facturas del ejercicio anterior. Bueno, están acá en estos 1.100 y pico. Claramente, después de esta exposición, solicito al recinto la no aprobación de la actual rendición. Por mí, gracias, presidente. Gracias, concejal. Sí, concejal Rodríguez. Gracias, presidente. En principio, para reafirmar las palabras del concejal Crespo desde nuestro bloque, que hace un trabajo impecable como presidente de la Comisión de Presupuesto en ese sentido. Y dicho esto, me parece también por derecho aclarar algunas cuestiones que se han ido suscitando y que tienen que ver con los números del municipio, no correspondientes por ahí al 2024, pero sí correspondientes al 2025. En la última sesión, señor presidente, que el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto para el congelamiento de dietas de los concejales de este honorable cuerpo. Luego de mi alocución que hice en nombre del bloque Juntos,
El proyecto fue aprobado por unanimidad, el proyecto presentado por el Bloque Unión por la Patria. Hoy nuestras dietas se encuentran congeladas, con una reforma que solicitamos que fue temporal, pero hoy nuestras dietas se encuentran congeladas. Y en esa sesión no sucedió mucho más que eso, porque al culminar terminó la sesión y cada uno se fue a sus casas o a donde quisiera irse. A las 48 horas de aquel momento, el Bloque de Unión por la Patria publica un comunicado que, dicho sea de paso, no había dicho nada en este recinto en ese momento cuando yo realicé, repito, la locución en nombre del bloque, pero a las 48 horas publica un comunicado en el cual en el primer renglón, o en el segundo, me trata de mentiroso, con mi nombre completo. Luego el comunicado habla de que soy malintencionado, explica lo que es un salario, cómo se conforma un salario. Ese comunicado se viralizó por todas las redes sociales y todos los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, lo replicaron en sus redes, en sus estados de WhatsApp. Fue una especie de viralización prearmada en ese sentido. Claramente desde nuestro bloque, en lo personal, porque estaba mi nombre puesto ahí, ¿no? Pero en el general del bloque indudablemente nos sentimos amedrentados. Nosotros, o por lo menos yo de mi parte, nunca le he faltado el respeto a ningún concejal de este cuerpo en todos los años que llevo de concejal, como nunca le he faltado el respeto a ningún funcionario tampoco. Podemos tener diferencias, las tenemos, son claras, pero nunca he faltado el respeto. Máxime todavía cuando la realidad es que no se faltó a la verdad la sesión pasada. Nosotros no mentimos, no estamos mintiendo, ni mentiremos. Los números están, son públicos, es información pública. Cualquier vecino y vecina puede venir a este Consejo Deliberante, que hay una copia del presupuesto, mirarlo y ahí están los números. Números que elevó el Departamento Ejecutivo en diciembre para que nosotros lo tratemos, o sea, números que puso el Departamento Ejecutivo. Luego de eso y de esa viralización, que no fue para nada grata, imagínese, señor presidente, que en ese momento era un viernes, a la tardecita, yo me encontré en mi domicilio y mi nombre mancillado por toda red social posible, tratándome de mentiroso. Uno está curtido, pero hay veces que las cosas molestan, más cuando no es verdad lo que se dice. Después, bueno, militantes de Unión por la Patria pegándome a trocha y moche, como dice el dicho, pero son militantes, yo a los militantes los respeto y no me voy a poner ni a discutir ni a contestar. Nosotros como bloque lamentamos enormemente el comunicado en esos términos, porque podemos tener diferencias, pero el comunicado en esos términos, casi violentos, lo lamentamos muchísimo. Hay cosas que cuando se traspasa de la política, de la discusión y se ataca, es lamentable. Dicho esto, a los días, esta semana la semana anterior que pasó, una funcionaria del Departamento Ejecutivo, una empleada del señor Intendente Municipal, hizo un raid por todo medio de comunicación que se encontró, hablando de mi persona y de nuestro bloque, también tratándome de malintencionado, de querer generar caos, de estar en campaña política. Habló en contra de este honorable cuerpo diciendo, está bien los concejales 800.000 pesos por trabajar 2 veces por mes o venir a 2 sesiones por mes, faltando el respeto a este honorable cuerpo. En un momento dijo que una sonrisa mía en el momento de mi alocución, en ese momento, le había causado rechazo, repulsión, porque estábamos en un momento de emergencia y yo me sonreía. Yo recuerdo que el momento en el que me sonreí fue una sonrisa irónica,
cuando hablaba de la bonificación a funcionarios que había hecho el señor intendente municipal, bonificación a los salarios de los funcionarios a finales de 2024, hice una sonrisa irónica como tratando de que se entienda de qué es reírse por no llorar. Son complejas de entender, hay veces las ironías, hay que tener cierto... No la comprendió. Y está bien, bueno, se lo entiendo. Si le causó eso, repulsión, rechazo, algo así dijo. No, ¿cómo fue repugnancia? Repugnancia, ok. Repugnancia, le causó repugnancia. Estuvo en medio radial de Casbas, en el canal de Casbas, culminó en el canal de Guaminí. En el canal de Guaminí, ya para completarla del todo, terminó diciendo que me iba a iniciar acciones penales, me quería iniciar acciones penales. Que he dicho sea de paso, es interesante leer esto porque la Ley Orgánica de Municipalidad en el artículo 85 dice que los concejales no pueden ser interrogados o acusados judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de su mandato. No la conozco la funcionaria, pero pareciera que para expresar todos esos adjetivos calificativos hacia mi persona me conoce. Yo nunca crucé palabra con ella, es la realidad. Entiendo que debe haber sido un mandato del Ejecutivo Municipal enviar a la funcionaria a andar por los medios hablando sobre este tema. Que dicho sea de paso, cuando arrancó hablando en radio del Parque de Casbah, cuando le preguntó el señor Castañeira la cantidad de empleados, dijo más o menos 800 y terminó en el último discurso acá en Canal de Guaminí diciendo 830, 840. Ya eran 30 o 40 más en 2 días. Y de acuerdo a la información oficial de la Oficina de Recursos Humanos, y solamente voy a hablar de la información que tenemos oficial, 893 entre planta temporaria y planta permanente, año 2025, y no tenemos los contratos. Tenemos los contratados del año 2024, no voy a dar el número porque son del año 2024. Quería aclarar eso también porque me gusta dar información, es importante dar información. Reafirmar lo dicho en la sesión pasada, señor presidente. No mentimos, no mentiremos tampoco. Seguimos reafirmando los dichos y la información está. Claramente no tenemos los recibos de sueldo de los funcionarios ni del intendente, ni nos interesa tenerlos nosotros. Son recibos de sueldo personales de cada uno de ellos. Pero si usted mira la rendición de cuentas, la locución que acaba de hacer el concejal Crespo, todos los años lo ejecutado, o sea, lo que realmente el municipio recibió y pagó, fue más que lo presupuestado. Todos los años. Entonces, con esto quería decir, y para aclarar y para que se entienda lo que se expresó o expresé en la sesión pasada, nosotros tenemos el presupuesto y es la información que tenemos y es la información que dimos. Entonces, es muy difícil comprender por qué semejante ataque hacia mi persona y hacia este bloque cuando se dijo información pública. Eso no dijimos otra cosa que información, es información pública, no es algo que es secreto o lo que fuere, es información pública. Y lo voy a volver a repetir, voy a dar un solo caso nada más, porque no voy a hablar o no voy a decir los números que se dijo la sesión pasada, pero si el presupuesto nos dice que el señor intendente le va a salir a los contribuyentes este año 2025 134.107.735, redondeemos 134 millones, 2025 va a salir el señor intendente municipal, perfecto. ¿Qué hicimos con eso? Para tener un número promedio, se divide por 13, 12 más un medio aguinaldo se divide. Después tendrán las cargas sociales, IPS. Pero lo importante es que la información que quisimos dar es que el contribuyente, el vecino que está acá afuera, que está en Garré, en Casbah, en Laguna Alsina, Cochicó, en Arroyo Venado, ese vecino tiene que poner
de su bolsillo, del presupuesto de este municipio, 134 millones para el señor intendente en el año 2025. Lo quieren dividir por semestre, por trimestre, cuatrimestre, me da igual, nos da igual. O el secretario de Gobierno que le va a salir al contribuyente este año 66.848.000. Presupuestado, sabiendo encima que lo ejecutado siempre es mayor que este número. Recién lo dijo el concejal Crespo con todos los ejemplos. Eso fue lo que quisimos decir, no mucho más. Con eso que dijimos, un ataque supino hacia mi persona y hacia este bloque en el lapso de 10 días, tratando de blanquear algo que no tendría por qué haber sido blanqueado porque es información pública, no es más que eso. Tergiversaron cosas. Después, a ver, si la gente, los vecinos y las vecinas del distrito en sus redes sociales personales pusieron información que encontraron, sacaron o lo que fuera, nosotros hablamos por el bloque, como representante del pueblo, lo que dijimos no fue erróneo, no fue mentira, y no claramente nos hacemos cargo de todo lo que sucede con los vecinos y las vecinas del distrito, con sus redes sociales privadas, que cada uno es libre. Pongan las placas que quieran, hagan lo que quieran, son libres y bienvenido sea que los vecinos y vecinas también se inmiscuyan en el día a día en la política y en lo que sucede en el distrito de Guaminí. Solamente, señor presidente, era aclarar esta cuestión porque la realidad es que, repito, yo no tengo nada personal contra ningún concejal del bloque Unión por la Patria, no tengo nada personal contra ningún funcionario, no tengo nada personal contra el intendente, no tenemos como bloque nada personal contra ninguno. Pensamos diferente, sí, vemos la política de otra manera, sí, podemos discutir de esto todo el tiempo, pero cuando hay escalones que se sobrepasan y entramos en la falta de respeto, en la descalificación del otro, en la persona o al bloque, ya entendemos que eso no está bien. Entendemos que no está bien. Señor intendente, dicho esto, presidente, disculpe, señor presidente, le subí el cargo. Señor presidente, dicho esto, reafirmo lo dicho por el concejal Crespo, nosotros vamos a apoyar el rechazo a la rendición de cuentas. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Sí, concejal Lidrana. Gracias, señor presidente. Para decir dos cositas nada más. Sumando a lo del concejal Crespo y a lo del concejal Rodríguez, decir que estaría bueno que los debates se den acá en el recinto. Hablo por todos los concejales que están acá presentes y por favor solicitar si la concejal Prieto puede tener un poco de respeto porque el concejal Rodríguez estaba hablando sobre un tema y ella estaba escribiendo mensajes y atendiendo el teléfono. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, sí, concejal Prieto. Gracias, presidente. Respeto tendrían que tener ustedes primero y si no... Perdón, diríjase a mí. Bueno, tendrían que mirar la sesión anterior, mirarla y ver cómo se dirigían, principalmente la concejal Ditrana es la que se reía y se burlaba continuamente cuando estaba haciendo la locución el concejal Rodríguez y no estaba contestando el mensaje. Respecto al proyecto de decreto donde solicitamos el congelamiento de las dietas, el objetivo realmente era tener un gesto con el Ejecutivo y con la sociedad. Sabíamos que no iba a impactar a grandes escalas en los números, pero bueno, era como ya le dije, el objetivo era tener un gesto. Sinceramente, nunca pensamos que proponer el congelamiento de las dietas iba a provocar tanto enojo y tanto malestar. Realmente lamentamos mucho que haya pasado. No quisiéramos detenernos más en este tema y las explicaciones ya las dio el Ejecutivo, como dijo el concejal en los medios de comunicación, y desde este bloque estamos totalmente de acuerdo con que se publiquen los recibos de sueldo en la página oficial. Y bueno, para finalizar y porque
tenemos que hacer una mea culpa, que quizás hubo una información, o sea, lo que pusimos en el comunicado lo revalidamos, pero sí hay una objeción que queremos hacer al respecto, que quizás fue informado confusamente de nuestra parte. Aclarar que quisimos decir que el proyecto que presentamos no fue acompañado por el bloque Juntos en su versión original, donde habíamos solicitado el congelamiento durante el tiempo que duraran las medidas económicas tomadas por el intendente, y fue acompañado solo por 60 días, por lo cual en ese aspecto pedimos las disculpas del caso. Nosotros también pensamos que la alocución del concejal Rodríguez fue en forma irrespetuosa y los números que dio no eran los verdaderos. Les puede haber gustado o no el comunicado, pero también creo que deberían ponerse en el lugar de las familias de los funcionarios damnificados, donde se dieron a conocer números y salarios que no son los que realmente perciben, y ellos también se sintieron muy mal por esto. Yo entiendo que hay discusiones que hay que dar, lo entiendo, sabemos que son las reglas del juego, pero siempre que sean desde el respeto y desde la verdad. Nada más, señor presidente, gracias. Gracias, concejal. Concejal Crespo. Como para ir terminando el tema, pero no quería dejar de decir dos cositas. Primero, que hubiera sido bueno que nos hubiéramos juntado, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, y haber consensuado ese congelamiento, que hasta podría haber sido, para ser positivos, un descuento en la dieta, porque realmente con congelar, después de un aumento, porque realmente primero hubo un aumento y después congelamos, con lo cual no se entiende un poco el tema, pero bueno, será cuestión del señor intendente explicarlo. Básicamente estamos en desacuerdo, o estábamos en ese momento en desacuerdo con el congelamiento, porque no veíamos a dónde conducía, porque el congelar no significa ahorrar nada, es decir, lo único que hacíamos era saber que este mes que está corriendo vamos a cobrar lo mismo que el mes anterior. Pero si el municipio no tenía problema el mes pasado, este mes lo va a tener igual. No se tomó ninguna medida, salvo congelarle el sueldo, las horas extras, a gente que realmente la necesita, que gana muy poca plata. Todos sabemos eso, no va a ser, ni tengo por qué revelar cuánto, pero sabemos. Nuestro salario o nuestra dieta marca eso, son 3 salarios mínimos municipales. Así que dividamos los 800 que dijo el concejal por 3, y ese es el sueldo básico de un empleado municipal que recién inicia. Obviamente estamos hablando inicial. Vamos a aclarar bien, para que si no vamos a decir que todos los municipales ganan 300.000 pesos, y no es así. Y otra cosa que nosotros dijimos, esto se puede prolongar en el tiempo, el congelamiento. Se dijo de 60 días porque entendemos que es un plazo lógico para que el señor intendente nos explique en qué consisten las medidas, o en qué van a consistir las medidas que le van a permitir a él culminar el año, porque si tenemos problemas en el mes de mayo, imagínense que queda el mes que viene aguinaldo, ¿no? Que es importante, si usted mira como vimos los números del municipio, un volumen y medio de sueldos al mes. Solamente eso. Nos molestó la manera, nos molestó claramente el comunicado, y bueno, ya está, ya pasó, es bueno que la concejal haya podido explicar los errores, y bueno, y que podamos aprender de esos errores. Miremos para adelante, tratemos de trabajar, y trabajar por el distrito y por las cosas importantes. La gente está esperando eso de nosotros. Y otra cosa, ya que soy presidente de la Comisión de Presupuesto, y la concejal también está en la misma comisión, ella tendría que haber visto que el listado y los números que dio el concejal Rodríguez están sacados del presupuesto municipal, que no lo inventamos nosotros. En todo caso, si no son los correctos, tendrán que decirlo ellos, pero la información es oficial.
Nada más, espero que con esto terminemos este tema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, tenemos dos mociones, una por la aprobación del cierre de ejercicio y otra por la desaprobación. Voy a poner a consideración del cuerpo primero la aprobación del cierre de ejercicio. 5 votos afirmativos, 7 negativos. Ahora pongo a consideración del cuerpo la desaprobación del cierre de ejercicio. 7 positivos, 5 negativos. Queda el cierre de ejercicio del año 2024 desaprobado. Bueno, no habiendo más temas que tratar, siendo las 20 horas 40 minutos, invito a un concejal de cada bloque a arriar el pabellón nacional.